Muy buenas noches, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras, un programa diseñado pensando en usted y enterarle de lo que acontece en el mundo de la economía, las finanzas, las bolsas y los mercados. Para mantener, como siempre, una comunicación cercana a usted, escuchar y leer sus comentarios, le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @MX Noticias y @Raimundo Tenorio, además de recomendarle que si quiere estar bien informado, ahora puede descargar el código QR que aparece en la pantalla, el cual lo llevará a nuestro sitio web de AMX Noticias. Petróleos Mexicanos anunció que a partir del año 2022 implantará una estrategia que apunta a dejar de exportar petróleo. La teoría económica clásica, hace poco más de 200 años en la inteligencia de David Ricardo, hizo referencia y demostró que las naciones habrán de especializarse y exportar aquello que mejor saben hacer, al igual que la teoría de la ventaja absoluta planteada por Adam Smith, que destaca la importancia del libre comercio para que la riqueza de las naciones se incremente, justamente intercambiando los bienes en los que se tiene ventajas por aquellos en los que se es menos eficiente. Pero no se preocupe, no vamos a teorizar sobre este tema de la teoría del libre comercio, sino a demostrar por qué estos planteamientos del actual gobierno se caen a pedazos. Y para ello es que le agradezco al doctor Sergio Negrete Cárdenas, a quien usted ya conoce, converse con nosotros esta noche. Muy buenas noches, Sergio. Muy buenas noches, Raimundo. Espero que me escuches bien. Gracias por estar contigo y tu auditorio. Perfectamente te escuchamos, mi querido Sergio. Y bueno, pues en principio te preguntaría, como advertía nuestro auditorio, no vamos a teorizar, sino te preguntaría, ¿cuáles son tus vertientes interpretativas de esta obsesión de Andrés Manuel López sobre el petróleo? Bueno, es una obsesión patriotera. No quiero ni siquiera decir patriotismo, porque patriotismo es hacer lo mejor por el país y no hacer lo que tú crees en una soberanía realmente digna de los años 70, si acaso. Pero deja ser más simple que Adam Smith o que David Ricardo. Tienes que producir donde ganas dinero y no producir donde pierdes dinero. Entonces, México gana dinero exportando crudo y pierde dinero, 111,000 millones de pesos entre enero y septiembre de este año, para ser específico, refinando crudo y convirtiéndolo en gasolina. Entonces, bueno, ahí está porque es un desastre la propuesta de dejar de exportar crudo y en cambio ese crudo mexicano refinarlo en las refinerías nacionales y la tejana, que también vamos a tener, y convertirlo en gasolina. Será financieramente una insensatez. Sergio, particularmente la infraestructura que México ha tenido en refinerías no ha avanzado, salvo la que se está construyendo ahí en Dos Bocas, y ahora con esta compra que se hace en Deer Park, ¿eso es suficiente para refinar en las aspiraciones del gobierno para tener soberanía, así dicen ellos, no autosuficiencia, sino soberanía en el consumo de gasolinas? Mira, esperemos que no sea suficiente. Ellos estiman que sí, pero estiman que se va a poner en funcionamiento Dos Bocas realmente en 2023, aunque corta el listón el 1 de julio de 2022, y que Deer Park va a estar en pleno funcionamiento y que se va a subir la capacidad de refinación de las 6 refinerías existentes. Esperemos que fallen esos cálculos y creo que van a fallar, por cierto, porque no se ha logrado aumentar la capacidad de refinación como se esperaba. Y de veras lo digo así porque entonces no perderemos tanto dinero y habrá que exportar ese crudo sobrante. Entonces, ojalá que los planes fallen, pero todo indica que sí, porque les han fallado una y otra vez. No han aumentado la producción como lo establecieron, no han aumentado la capacidad de refinación como dijeron, pero bueno, siguen, digamos, deja usar la palabra, necios con esta estrategia disque soberanista la obsesión no es el petróleo, es la gasolina, que es todavía peor. Esta obsesión en la gasolina seguramente se refleja también por esta adicción que se tiene a los impuestos que contiene la gasolina. Pero dejar de exportar petróleo es dejar de recibir pues, divisas, moneda extranjera, pues como para pagar el tamaño de deuda del que tú cotidianamente nos das cuenta. Pues es que aparte la ironía de todo esto, ¿cuál era la teoría? Y tú tienes que escuchar, escuchaste como yo, el discurso de toma de posesión del presidente el 1 de diciembre de 2018. La teoría era, vamos a refinar mucho más gasolina y entonces la vamos a poder abaratar
reducir el precio, pero se pierde dinero. Entonces, ya no, por cierto, ya no dice eso, ya cambió la promesa. Ahora dice que ya no le va a subir el precio, cuando la promesa era que iba a bajar el precio. Pero originalmente toda la intención de esta planeación, de esta propuesta, era eso, que se iban a hacer las cosas de forma tan eficiente y con tanta honradez, que entonces, bueno, se iba a lograr algo extraordinario y se iba a poder bajar el precio de la gasolina. Bueno, ya sabemos la honradez de este gobierno cuál es, y ya sabemos la eficiencia cuál es, pero bueno, de todas maneras se mantiene la estrategia de producir la mayor cantidad de gasolina posible, se pierda el dinero que se pierda. Sí, si bien es cierto, Sergio, que los ingresos derivados del petróleo representan ya un porcentaje cada vez menor en el presupuesto, en los ingresos de la Secretaría de Hacienda, eventualmente de dejarse de exportar petróleo, ¿cuál sería el tamaño del hoyo que habría en las finanzas públicas? Es que no es menor. A ver, ya se redujo la dependencia fiscal del petróleo, tienes toda la razón. Sí. Estaba incluso, rozaba en algunos años 40%, 30 y tantos por ciento. Ahorita andará en 15, 18%. Oye, estamos hablando de uno de cada 6, 7 pesos de presupuesto federal. No, no, sigue siendo un montón de dinero. Se abriría un agujero fiscal impresionante y francamente yo no sé cómo lo van a llenar. Dijo la secretaria de Energía el otro día que seguía vendiendo gasolina. Bueno, pues si le suben muchísimo el precio, sí. Si no, no hay forma de que ese golpe presupuestal se pueda compensar. Sergio, recordarás que en el 2019, cuando todavía era secretario de Hacienda Arturo Herrera, y se vino este austericidio en obviamente los ramos administrativos del gobierno, el mismo Arturo Herrera dijo que cualquier peso que se ahorrara o que se hiciera eficiente su uso y se llevara a Petróleos Mexicanos, sería redituable para en el futuro recibir nuevamente carretadas de recursos de Petróleos Mexicanos. Mira, si tú recuerdas, Arturo Herrera dijo en las mismas fechas que no recomendaba Dos Bocas, que no se impulsara Dos Bocas, y pues, perdón, le callaron la boca al entonces secretario de Hacienda. El presidente manda en las finanzas públicas, entonces toda cuestión de sensatez que pueda haber en el secretario de Hacienda, haya sido Arturo Herrera o sea ahora Rogelio Ramírez de la O, el hecho es que, bueno, que no se les hace ningún caso. Hubo el secretario que optó por renunciar, el primer secretario que tuvo el presidente, los otros dos han decidido permanecer. Bueno, pues ya sabemos que no se hace ningún caso pues, de este consejo de ahorrar dinero no tirándolo en un agujero negro que es Pemex, y en cambio, si se recorta dinero en educación, en salud, en infraestructura, en tantos otros proyectos, ahí sí hay que ahorrar dinero y hay que ser austeros y hay que cortarle presupuesto a lo que sea, pero a Pemex no. Y esto realmente, como dices, es un austericidio, porque aparte es un derroche específicamente en toda la cuestión de Pemex. Sergio, particularmente en este año 2021, la Comisión Nacional de Energía lo que hizo fue ahorcar la participación de la iniciativa privada en la importación y distribución, comercialización de gasolinas, negándoles permisos, dándoles largas para abrir nuevas estaciones de gasolina. ¿Crees tú que así continuará esto el resto del sexenio? No tengo la menor duda. A ver, donde el presidente lo que quiere es ahorcar al sector privado en la energía, tanto en el petróleo como en la electricidad. Lo sabemos perfectamente bien. Ha hecho toda clase de cambios, desde reglamentos, leyes, y ahora busca el cambio constitucional para la cuestión eléctrica. No tengo la menor duda. A ver, la agresividad, el ataque al sector privado en energía es abierto, sin disimulo, y retorciendo todo lo que se puede, reglamentos, regulaciones, decisiones, como las que acabas de apuntar. Sí. Y bueno, pues es a nuestra costa, porque nos costará más cara la gasolina, más problemático. Esperemos que no haya una nueva escasez de gasolina, ya lo vivimos al principio de este sexenio. Entonces, bueno, es algo que está orillando al aparato productivo bajo una falsa esperanza de que va a responder Petróleos Mexicanos o en electricidad, pues la Comisión Federal de Electricidad. Sí. Sergio, posterior a la reforma constitucional y las leyes que de ahí derivaron para la reforma energética, particularmente en petróleo, como sabemos, hubo todo este mecanismo de subastas y de ronda cero, la ronda uno, y se pararon por completo al iniciar justamente el gobierno de Andrés Manuel.
¿Cuál es el camino a seguir entonces para todos estos empresarios privados nacionales e internacionales que tienen ahí los títulos de concesión y que, como sabemos, pues están contagiados de incertidumbre? Bueno, es que cualquier inversionista sensato ante la incertidumbre, como apuntas, pues es no invertir. ¿Y quién los va a culpar? Por cierto, que luego el presidente dice, es que no están invirtiendo y no están produciendo. Bueno, por supuesto que no. Evidentemente que nadie en su sano juicio va a arriesgar dinero cuando enfrenta precisamente el riesgo de lo que se llama una expropiación indirecta. No es que les quiten el negocio, es que les ahorcan el negocio y realmente les impiden tener ganancias como se debería. Entonces, bueno, pues no, si no invierten más, francamente, ni quien los culpe, por desgracia para el país, pero pues es el resultado de una política pública equivocada la que lleva a las respuestas bastante lógicas de un sector empresarial nacional e internacional. Sí. Finalmente, Sergio, justamente entonces en esta materia de estar paralizada la inversión prácticamente de los privados en el sector energético, en petróleo y lo que viene en electricidad, el crecimiento en este sector que es tan débil y que las cuentas nacionales dan debida mención de ello, ¿seguiremos entonces en periodo de recesión? A ver, sin duda, a ver, yo no sé si lleve a crecimiento negativo, puede ocurrir, pero sin duda daña al crecimiento. Lo que podemos afirmar, sin duda, es que vamos a crecer menos de lo que hubiéramos crecido. Si llega incluso a ámbito negativo, que sería una recesión, no se puede decir en estos momentos, pero sin duda alguna, de que México no va a crecer tanto como podría crecer debido a que no se va a invertir, eso está fuera de toda duda. Y bueno, si no inviertes, no hay crecimiento, si no hay crecimiento, no hay empleo, y si no hay empleo, no hay mejores salarios. No hay vuelta de hoja. Ese es el futuro que le espera a este país, una continuación del crecimiento mediocre, por cierto, muy correcto, de la era neoliberal, como diría el presidente, más bien habrá un crecimiento todavía menor o incluso, bueno, sí, negativo. Caray. Mi querido Sergio, bueno, pues no sabes cuán agradecido estoy contigo por tu capacidad de síntesis. No había tenido desde luego tampoco la oportunidad de desearte un muy feliz 2022 y recomendar no dejar de leerte en lo que escribes en El Financiero, en Arena Pública y desde luego seguirte en Econocafta en Twitter. No, yo te agradezco a ti, Raimundo, qué gusto. Y sí, primera del año, espero que no sea la última. Muy feliz año igualmente, aunque ya estamos un poquito avanzados en el mismo. A ti y a todos los que ahora nos están viendo. Muchísimas gracias, mi querido Sergio. Te hago llegar un abrazo hasta donde te encuentres. Muchísimas gracias, Raimundo, igual. Un muy fuerte abrazo. Gracias, Sergio. Bueno, pues ahí lo tiene. Estos son datos y no relatos acerca de las falacias que este gobierno plantea para sacar a Pemex del fondo del barril donde se encuentra. Vamos a un breve corte y regresamos con más cuentas claras aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.